tardes, miñas donas, meus señores, benvidas e benvidos. Permitide que dirixa o máis cálido e agarimoso saúdo a Pepita Rivas, nai e primeira e maior fan do noso pintor Eduardo. Saúdo que estendo a seu irmán Farruco, a súa cuñada Luli, aos seus sobrinhos Eduardo, Carlos, por motivos familiares está en Lugo e non se pode desplazar hasta aquí, e o resto da familia. Membros desta mesa, alcalde, exalcaldes, membros da corporación, amigos, compañeiros, veciños e coñecidos de Eduardo Rivas, aquí presentes. A Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo, a quen represento, síntese moi honrada coa vosa presencia na terraza e agradece que, deixando outras actividades ou ocupacións, participedes neste acto no que presentamos o Caderno de Estudios Locais número 29, dedicado ao noso ilustre pintor Eduardo Fernández Rivas. Decimos ao comezo do caderno que tiñamos unha débeda pendente con Eduardo cando finou en novembro de 2016, 3 meses antes de cumprir os 69 anos. Apreciamos no seu día o xesto que tivo memoria desada, lembrando na súa concurrida páxina este suceso, e decidimos que no Areal de abril de 2017 tiñamos que ter un recordo do pintor sadense co compromiso de dedicarle un monográfico posterior. Falamos co seu irmán Farruco e todo foron facilidades para levar adiante o proxecto. Púxonos en contacto co seu bo amigo Roberto Luis Moscovi para preparar unha biografía, e hoxe temos tamén connosco para falar dele. Tamén o fará o profesor da Universidade da Coruña, Juan Manuel Sánchez Quintá. Pasou un primeiro ano no seu cabodano e chegou o segundo cabodano pasado novembro, e nós non fomos quen de ter preparado este traballo. Entón, ante tal circunstancia, acordamos que sí ou sí tiñamos que sacarlo adiante da mellor maneira posible. Entón, aproveitamos e propuxemos facerlo tal día como hoxe, no que Eduardo cumpliría 71 anos. Ao mesmo tempo, tamén hoxe é o Día da Lingua Materna, e aquí estamos para facer. A parte da biografía que está nese caderno, aparece tamén o seu amplo currículo, e incluímos, a modo de separata, unha pequena escolma de súa creación artística. Evidentemente, son centos, casi 1000 obras as que el deixou editadas e feitas. E nós, evidentemente, sacamos unha pequena mostra para destacar un pouco o inxente traballo de Eduardo. E que decir a estas alturas de Eduardo Rivas? Bueno, xa o dirán os que están aquí acompañándome na mesa. Eu simplemente decir que foi impecable no seu oficio e que destacou pola portentosa creatividade nas súas obras e por unha imaginación desbordante e por ser un genial retratista e polo seu hondoso coñecemento sobre as culturas tanto grega como egipcia, ademais dun espírito crítico e moitas veces polémico. Aquí en Sada tivemos ocasión de disfrutar das súas obras en distintas exposicións na Capela de San Roque, e tamén fomos testigos da fascinación que lle producía todo o relacionado con Egipto. Antes de dar paso aos nosos poñentes, quero pedirle a Farruco, en agradecemento e recoñecemento ao que colaborou coa nosa asociación, para que podamos ter hoxe esta publicación recordando a Eduardo, que se achegue a esta tribuna e ocupe esa cadeira baleira, aínda que respetamos o seu desexo de intervir ou non neste acto.
Farruco, aparte da súa actividade industrial, desenrolou tamén unha importante acción cultural nos anos 90, poñendo en marcha a Asociación Carcabeiro de Gaitas e Baile Tradicional, e a posteriori deu pé a que en moitos lugares das nosas parroquias de Sada pois surdiran outros grupos que hoxe teñen vida nas distintas parroquias da nosa localidade. E sin máis, pois, termino esta presentación. Eu non sei se Farruco pois, quere manter o silencio que dixo que quería ter. Bueno, xa que me meticho no apuro, xa preparei unha chuleta por si acaso. Bueno, pues, é que él nos recordou e nos rogou que por favor, que él non quería estar na mesa e tal, bueno, entonces teño a palabra a Farruco. Bueno, boas noites, tardes, toda a xente, todos os presentes, aos que estades e os que me chamaron que non podían vir. En realidad o que vexo aquí é un montón de xente, pois unha grande sensibilidade que nos acompaña para lembrar ao noso desaparecido Eduardo Rivas o do Fiunchero. Por tanto, en meu nome e da miña familia, algunos aquí presentes, agradezo en primer lugar a todos os presentes por atender a nosa chamada para asistir hoxe a esta reunión de vecinos amigos, sin a cal non sería posible dignificar a memoria do homenaxeado pintor Rivas. En segundo lugar, agradezo a todos os componentes da Asociación Irmán Suárez Picario por aquí espallados por esta iniciativa, en especial ao seu activo presidente Paco Pita, aquí a miña beira, que tuvo un interés enorme en celebrar o presente acto. Por certo, teño que destacar o esforzo, non sei se se oye ben ou mal, demasiado. Así, entonces, gracias. Teño que destacar o esforzo, os gastos e as molestias que se tomou este home, tanto para organizar este evento como para recoller todos os datos e transformalos na realidade da publicación que hoxe relembra o finado artista Rivas, creador, pintor, escritor e conferenciante especializado no Antigo Egipto e na Antigua Grecia. En terceiro lugar, agradezo por anticipado a participación de Roberto Moscovici aquí á miña dereita, un decano do xornalismo, un campeón con 80 moitos anos que está ainda hoxe farto de viaxar polo mundo. Tamén aquí a participación outro bon amigo do meu finado irmán, Xoán Manuel Sánchez, un excelente catedrático da Universidade da Coruña, ao cual me tiña moito a pena. Ambos os dous son conocedores da vida e da obra artística profesional do polémico pintor e escritor Rivas. Con toda seguridade, ambos os dous, polo menos, van categorizar coas súas verbas a memoria do que foi en vida o seu estimado amigo. En cuarto lugar, pouco podo dicir eu do meu irmán, porque as persoas que me van a relevar para falar dele, é seguro que van a abafar en exceso a dignificación do artista. Sin embargo, pola parte que me toca para lembralo, é que os dous sabíamos quenes éramos, porque fomos felices de vernos con o noso pai fomos felices do noso pai Pancho de Coques, xa falecido fai máis de 35 anos, e por nosa mãe Pepita Rivas do Xastre, ainda viva aquí presente, con 92 anos, cunha saúde de ferro, e creo que me vou ter outros 92 máis. Felicidades. A ver se podo acabar. Estou acabando xa, Recordo que cando na escola laica, hoxe a escola de Sada e seus contornos, fai por aí uns 60 anos,
Cando o meu irmán facía unha raya co lápiz, seña unha cara ou unha man casi perfectas. É dicir, que antes de nacer xa pintaba. Como anécdota, e sempre dependendo do seu estado de ánimo, difícil isto, e cando algún cliente lle regateaba o precio para comprarlle unha obra, o Rivas era capaz de darlle gratis o mesmo caro a un coñecido do regateador porque non lle gustaba que lle regateaba o precio. Teño visto varios casos, 2 ou 3 casos deses por lo menos. Bueno, voltando ao asunto que nos trae, teño que dicir que o meu irmán, Pintor Rivas, deixou 160 cuadros propiedade da familia, que son 160 xoias, por se algún día alguna corporación municipal do Concello de Sada tivera interés polo asunto. Por o momento, as 160 obras das que estou a falar decorarán as vivendas familiares. Finalmente, non quero rematar sin dicir que me gustaría ver algún día nun lugar destacado ou en algunha rúa da nosa querida cidade de Sada unha placa que dixera algo así como: dedicada ao Pintor Rivas, excelente artista, creador, autodidacta e bohemio natural, que viveu e morreu como naceu, dedicado ás artes. Non se sabe se deixou máis de 1000 obras espalladas polo mundo adiante, pero sí 160 cadros en Sada para disfrute das xeracións vindeiras. Rematei. Moitas gracias. Chan, economista e profesor titular do Departamento de Economía Aplicada na Universidade da Coruña. Foi director da Escola de Relacións Laborais da Universidade e dedícase á docencia e investigación na Facultade de Ciencias Económicas. Escoiteino falar un ratiño, pois naquel acto non cheguei ao principio, na presentación que se fixo do libro póstumo de Eduardo, e que teño a impresión de estar ante unha persoa moi cercana, acolledora, sensible, e que tratou e sintonizou con Eduardo como profesor nas clases da Universidade Senior e despois xa como un amigo. E como mostra delo, vou ler unhas palabras que Eduardo escribiu ao respecto das clases que impartiu o profesor Juan Manuel e a pegada que deixou en Eduardo. Nunca, a estas alturas de mi vida, frisando ya los 70, pude imaginar que una materia de apariencia tan árida y tediosa como semejaba la asignatura obligatoria de segundo curso, Economía Española, en la Universidad de A Coruña, al menos para un hombre de arte y letras, como es mi caso, pasase a tener atractivo como para no faltar durante todo el curso a ninguna clase. Finanzas, economía, el ámbito diverso de la banca y otras muchas cosas cargadas de números y estadísticas, gracias al catedrático de Economía que me ha tocado en suerte, el señor Juan Manuel Sánchez Quinzán, quien con su extraordinaria manera de perfilar y matizar toda esa multiforme materia, logró, y desde la primera clase, allá por mediados de octubre, seducirme de manera tan profunda en tales realidades crematísticas que el interés creció en mí de una manera más que sorprendente. Yo mismo no daba crédito a lo que me estaba sucediendo. La capacidad de este profesor de introducir el interés máximo en esa disciplina lo sitúa, y a mi experiencia me remito, en el nivel de excelencia más elevado dentro del ámbito complicado de la docencia. Quisiera, lo mismo que mis compañeros y compañeras de aula más cercanos, dar las gracias a este hombre por esa naturaleza, conocimientos, amor a su disciplina y bonomía que le distingue y que le sitúa en el escalafón más elevado de su competencia. Estas fueron algunas de las palabras que escribió Eduardo sobre su profesor. Así pois, profesor Sánchez Quinzán, invito a relatar a súa relación académica e persoal con Eduardo Rivas. Muchas gracias.
Estoy muy agradecido por esta invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí con todos ustedes, porque bueno, la relación que he tenido con Eduardo pues ha marcado mi vida. Yo a Eduardo lo conocí muy poquito tiempo, la relación fue muy corta en el tiempo, fueron apenas 3 años, pero fue muy intensa, tanto a nivel emocional como a nivel personal. Es decir, establecimos una empatía tremenda. Yo doy una asignatura en la Universidad Senior que se llama Economía Española, ¿no? Procuro dedicar pues más o menos la primera media hora a hablar un poquito del programa, en el que desarrollo pues la materia a nivel de los diversos temas que va tratando, y suelo dedicar la última media hora pues un poco a tratar temas de actualidad económica que han tenido lugar durante la semana o durante el mes, y a debatirlo, ¿no? Entonces pues bueno, era un auténtico placer contar en clase con Eduardo, porque Eduardo pues animaba todo. Eduardo era un volcán, era una persona cultísima, con una educación en las que he conocido pocas personas con la formación que tenía, humanista, porque hoy las personas saben mucho de algo, pero poco de todo. Y él era un auténtico humanista, era un hombre del Renacimiento en el siglo XX, en el siglo XXI. Era una persona con una cultura formidable, además con un interés enorme por aprender, ¿no? Decía que no sabía economía, pero era capaz de entablar una conversación conmigo sobre temas económicos a un nivel alto y de una forma brillante. Entonces, bueno, la relación que tuve yo con Eduardo fue una relación maravillosa, tremendamente maravillosa. Él me animaba el cotarro, me animaba la clase de una forma espectacular, porque siempre tenía el punto de vista, es decir, mostraba la arista distinta a lo que es usual. Es decir, te hacía crecer cuando estabas con él, cuando hablabas con él, cuando conversabas con él, siempre daba un punto de vista distinto que te hacía recomponer la argumentación y tener que darle un contenido sólido, importante, para contrastar lo que estaba diciendo él. Entonces, pues, bueno, era algo muy agradable, era algo estupendo que probablemente no he tenido ningún otro alumno, y llevo ya 9 años dando clases en la Universidad Senior, de esa forma en la que él pues hacía que la clase fuera auténticamente pues una materia viva, que estaba en continua ebullición, contraponiendo, afirmando, rebatiendo, y que animaba pues la clase de una forma espectacular. Bueno, esto se mantuvo durante todo el curso. Yo lo di en el curso, clase en el curso 2013-2014. Estábamos en plena crisis económica, en lo más profundo de la crisis de la crisis financiera que hubo y de la deuda soberana. Y bueno, pues él leía, devoraba libros sobre el tema, me preguntaba. Acaba de salir un libro muy importante sobre la desigualdad en el mundo, que ha escrito un economista famosísimo que se llama Piketty, que trabaja en Estados Unidos, francés. Pues se lo devoró el libro, me lo pidió, se lo dejé, me llamaba para que le explicara pues ciertos contenidos quizás más técnicos. Bueno, pues vivía todo con una intensidad enorme, era un hombre con unas ganas de aprender, de saber, y nunca se cansaba de ello. Entonces a mí eso me admiraba, me motivaba, me llamaba la atención, y bueno, pues empecé a establecer con él una relación personal que empezó a trascender realmente la relación profesional que había entre él y yo. Llegó a desbordarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces después de los debates que había en la sexta noche, pero a lo mejor a la 1 de la mañana, por ahí, donde se trataban temas económicos continuamente, prácticamente todos los sábados, porque estaba la crisis en plena ebullición en aquel momento, ¿no? Entonces me llamaba, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció este economista que estuvo hablando sobre el tema, este otro? Bueno, pues con una avidez, con unas ganas de aprender, de saber, increíble, ¿no? Es decir, que una persona sin información es una persona sin opinión, y él desde luego opinaba con una forma, con una profundidad grande, porque se empapaba con todo lo que cogía por el medio, es decir, no se quedaba a medias tintas. Yo creo que era un humanista del Renacimiento en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Entonces llamaba poderosamente la atención su forma de ser.
Entonces, bueno, mi relación se fue estrechando, pues muchas veces quedábamos para tomar un café a la salida de clase. A lo mejor él venía a clase por las tardes, tenía clase con él por la mañana, los viernes, venía una tarde de semana, entonces quería verme 5 minutos para hablar, para intercambiar las opiniones, que le pasara artículos sobre economía, material, todo con el fin de debatir, hablábamos sobre el tema. Eso sí, siempre tenía que ser muy poquito tiempo porque tenía que salir corriendo otra vez para su casa a ver a su mamá, a estar con su mamá, con Pepita Rivas, que era realmente su musa, era la persona que llenaba su vida al 100%, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa. Mi madre murió unas semanas antes que Eduardo Rivas, murió el 2 de noviembre, y él vino por deseo expreso de ella. No se hizo ni entierro, o sea, no público, ni funeral, fue totalmente privado, la familia más próxima. Sin embargo, bueno, luego posteriormente a los 15 días se le quiso hacer un funeral, se le hizo un funeral, y él vino, y mi hija pues le dio ahí unas palabras, glosando un poco a mi madre, bueno, pues las virtudes que tenía mi madre, etcétera, etcétera. Entonces cuando acabó, bueno, la gente vino a saludarme, se acercó a él, me dio un abrazo y estaba llorando. Y me dijo, me voy corriendo a darle un abrazo a mi madre, porque qué suerte de tener todavía a mi madre a mi lado, ¿no? Entonces ese era Eduardo Rivas, ¿no? Eduardo Rivas era una persona con unos sentimientos increíbles. Y no voy a entrar en el tema profesional porque, bueno, no soy un experto en el tema. Soy una persona en la que aprecio el arte, me gusta, tengo cuadros de él, he comprado cuadros a él y lo admiraba profundamente, pero no soy un experto en la materia. Sin embargo, siempre me admiró su creatividad, la creatividad que tenía en sus cuadros. Y me dijo una frase que me quedó grabada en todas estas conversaciones que manteníamos, largas y profundas, y un día me dijo: actualmente no hay que hacer cuadros como los hacía Velázquez o como los hacían los pintores realistas, porque hoy, gracias a Dios, tenemos las cámaras fotográficas y no necesitamos plasmar a las personas como son, sino desde el punto de vista psicológico, cómo las vemos. Y así es como pintaba él. Él hacía retratos psicológicos de las personas. Y eso es lo importante hoy por hoy. No retratar de forma fiel, porque eso, como decía él, lo hace una cámara de fotografía. Pero lo que no hace es centrar en la personalidad que él le imprimía a los retratos. Él hacía retratos psicológicos de las personas, ¿no? Ese ha sido otro de los puntos que siempre me llamó la atención de él, porque siempre iba más allá, siempre era un creador nato en todas las facetas, que desarrolló, que fueran muchos, porque realmente era un enciclopedista, y que realmente, pues, en muy poquito tiempo, Eduardo Rivas llenó mi vida. Yo creo que ha sido una persona que me ha marcado de una forma determinante. Una relación muy cortita, como decía al principio, cuando empezaba, de solamente 3 años, pero tremendamente intensa, yo creo que para las dos partes, porque bien es cierto él también, que estaba continuamente llamándome, preguntándome, que le diera información sobre materia económica, sobre libros, los devoraba, los comentábamos después, a posterioridad, y bueno, pues luego hablábamos de lo divino, de lo humano, y bueno, pues para mí ha sido desde luego una auténtica fortuna y un auténtico privilegio haberlo conocido. Y es de esas cosas que dicen que muchas personas se suben en el tren en el que vas tú y dejan huella, y él dejó una huella imborrable en mi vida. Aprovechando que están aquí todos los representantes de los partidos políticos que tienen fuerza y representación en Sada, yo no quería dejar de indicar una vez más, y sea la buena predisposición de todos los representantes políticos, porque me lo han hecho llegar hablando con ellos, de que Eduardo Rivas merece un museo en Sada, y hay que hacer un museo en Sada, y la primera que se va a beneficiar de estas sinergias va a ser Sada, no él va a ser Sada, porque va a ser un reclamo muy importante para Sada. Y yo creo que con el paso del tiempo la obra de Eduardo Rivas va a ir
creciendo y creciendo y creciendo. No nos vamos a dar cuenta hasta que pasen unos años de realmente la importancia que va a tener la obra de Eduardo Rivas, que es una obra que trasciende meramente a la pintura, sino que va mucho más allá. Entonces yo creo que sería algo bueno, algo positivo para Sada, como reclamo, como captador de sinergias, que Eduardo Rivas tuviera aquí un museo y que rompiera con el dicho de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Muchas gracias. Non resulta nada fácil presentar a Roberto Moscovich, pois que decir desta persoa que non se coñece xa. Moitos dos aquí presentes gozades da súa amizade e tratades a fondo, compartichedes con el seguramente mesa e mantel, algo que a Roberto lle agrada moito. Simplemente asistichedes a alguna das súas charlas ou coñecedes polas súas crónicas ou traballos periodísticos ou as múltiples actividades que desenrolou e que ainda leva a cabo despois de cumprir xa 82 anos. O popular e destacado periodista, escritor e viaxeiro sin fronteiras, Roberto Moscovich, é un todoterreno da información, pois traballou todos os ámbitos informativos: a prensa escrita, a radiofónica, a fotográfica, a televisiva, a internet, en multitude de medios. 30 anos na Voz de Galicia, pero moitísimos máis medios que eu, por non alargar, pois vou a evitar. Pero non solamente foi o seu traballo periodístico, porque el tamén compatibilizou o seu traballo con actividades bancarias no Banco de Bilbao, con actividades políticas, pois foi tenente de alcalde no Concello da Coruña, despois con múltiples actividades deportivas. Este é un campo que é moi grande, donde el pois foi presidente dun montón de federacións. Eu teño anotadas aquí a galega de hockey, a de tenis de mesa, a de piragüismo ou das regatas de perillo, bueno, un milleiro delas. E tamén estivo en actividades benéficos sociais, pois foi gobernador do Club de Leóns en España. E tamén actividades cidadáns. El tamén forma parte dos Cabaleiros de María Pita e vicepresidente dos Veteranos da Lexión. E tamén actividades ecologistas, porque foi presidente do Adelfa, non? En Galicia. E tamén, como non, é moi importante, onde contactou con Eduardo en actividades antropolóxicas e culturais, porque durante 25 anos presidiu e sacou adiante os congresos de maxia e bruxería aquí en Galicia. Evidentemente, todo este bagaxe de actividades supuxo para él un recoñecemento importante, e numerosas son tamén as distincións a nivel local, autonómico, nacional e internacional. Federación da Prensa Deportiva Galega que recoñeceu a súa laboura, os Cabaleiros da Orde da Vieira, foi pregoeiro nas festas de San Xoán na Coruña no ano 87, e tamén recibiu a insignia de ouro de federacións deportivas españolas de patinaxe, xoque, petanca, tenis de mesa, en fin, e tamén a medalla das Nacións do Club dos Leones. Este viaxeiro sin fronteiras, como se define el, que eu diría que é o Marco Polo coruñés na actualidade, que tivo a posibilidade e tamén a sorte de percorrer os 5 continentes, de norte a sur e de este a oeste, como enviado especial. Estivo en campeonatos del mundo, en xogos olímpicos, bueno, en un montón de... Eu non sei se acabamos antes dicindo donde non estiveches, Roberto, porque estuvo en todos os lugares do mundo. Tamén acompañou a entidades deportivas, o Real Club Deportivo, e tamén ao Sporting Sada. Si lembrades, hubo unha excursión, unha viaxe a Nueva York, en tempos do alcalde Moncho Ares, e ali estaba Roberto nesa expedición.
Por lo tanto, pois, como vamos, é clarísimo que este home pois, recorreu todo o mundo. E tamén impartiu conferencias en moitos lugares. Aquí en Sada, en moitos sitios, cando Eduardo presentaba ou ben as súas obras ou ben os seus libros, estaba Roberto aí apoiando e presentando sempre. E como escritor, evidentemente, todas estas vivencias que él leva da súa vida, pois as foi reflexando en libros. Non dixen que fora tamén membro e presidente do ECO, pois evidentemente despois sacou un libro contando a historia da Polifónica El Eco, que ademais é a antigüedade de toda España. Evidentemente outro libro que se titula Fedellando, donde recolleu pois, os fedellos, porque todos os días sigue sacando notas, comentarios artísticos, políticos, deportivos en internet, no seu blog. Tamén un libro sobre o Club de los Leones de la Coruña, Marineda, cando cumplieron sus 20 años. Cando cumpliu 60 anos de periodismo, non 60 anos de idade, sino 60 anos de periodismo, pois sacou outro libro donde decía sigo fedellando e viaxando. Eso foi no ano 2015 para celebrar esos 60 anos de periodismo. Cando cumpriu 80 anos, agora sí, cando cumpriu 80 anos de edad, no ano 16, sacou outro libro que di 80 anos, nuevas vivencias e viajes. Aí relata viaxes por Asia, por Vietnam, por Camboya, en fin, por todos esos lugares que eu non podo. E aí tamén hai unha referencia a ese ano donde ele naceu, que foi o ano 36, e tamén saca a relucir persoas ilustres que todavía están con nosotros, como son o Papa Francisco, Mario Vargas Llosa, Amancio Ortega, Juan Carlos I, Rouco Varela, que naceron tamén no ano 36. Por último, hai outro libro posterior que foi do ano pasado, donde remata as súas vivencias nos países de Hispanoamérica, Hispanoamérica Central, Guatemala, Honduras, Salvador e Costa Rica. Aparte, eu vi que tiña tamén uns artigos moi interesantes nunha revista cultural que se llama Gazora, donde fai un estudio moi detallado dos ritos e mitos dos incas e de outros pueblos indígenas en el Perú. Tamén fixo xa un estudio sobre o ferrocarril Ferrol-Betanzos, que publicou a entidade próxima que Betanzos, que publica o Anuario Virgantino, pois no ano 2013. E tamén colabora en outras revistas culturais. Ben, eu quero que nos fale de Eduardo, por eso remato xa. As súas aficións, pois, vídeo, música, canto, deportes, filatelia e, sobre todo, viaxear e xantar e falar dos seus amigos. E aquí en Sada tivemos moitas ocasións, como xa dixe, acompañando a Eduardo, polo que le cedo xa con gusto o uso da palabra. A mí, siempre que se da una presentación tan larga sobre mi persona, me produce una cierta inquietud, porque me parece excesivo. Sinceramente, currículos como, por ejemplo, mis libros, copian de Galicia Digital el currículo. Y claro, es un pandemonium de cosas, porque tantos años dan para muchas cosas, sobre todo si se hace como yo, que sigo un sistema de levantarme todos los días a las 8:15 y acostarme entre las 12 y la 1, sea festivo o no sea festivo, y trabajar normalmente de 9, como si tuviera una oficina controlado, normalmente de 9 a 1 y de 5 a 9 o de 5 a 10. Claro, eso evidentemente da para hacer muchas cosas. Y viajar, sobre todo viajar, es una cosa que tuve la suerte desde los 16 años de hacerlo, y eso yo creo que es lo que más ha contribuido a la información. Más que la didáctica universitaria, todo lo que te enseña y tal, es el contacto con otros pueblos, con otras gentes y sobre todo con otras costumbres.
Eso te obliga a la fuerza a abrirte, porque evidentemente tú cuando vas a un lugar cualquiera tienes que hacer en Roma como los romanos, y no, perdón por el inciso, no como pretende gente que viene a nuestro país u otro y pretenden imponernos a nosotros sus costumbres, sus leyes, sus cosas. No es así. Se puede mantener, como hicieron los gallegos por el mundo adelante, y perdón por este pequeño inciso, yo que he estado, representé casi a 30 centros gallegos en mi época en la voz de Galicia, yo escribí casi sobre todos los centros gallegos que existen en el mundo, visitándolos, y he visto que los gallegos eran sumamente respetuosos, pero no solamente los gallegos, también el resto de los españoles emigrantes. Entonces entiendo que nosotros también tenemos que tener deben tener un comportamiento afín al nuestro. Por eso digo que viajar, no cabe duda, que es lo mejor que puede tener una persona. Viajar en la medida que uno puede y con los medios que tiene. En fin, perdón por esta pequeña digresión, pero es para salir o matizaros o rematar un poco la intervención de un gran amigo como es Paco, y también felicitar a mi compañero en la mesa, Juan Manuel Sánchez Quinzato Roja. Y empiezo por donde tenía que empezar, por saludarles, dar las buenas tardes en mi nombre, aparte de que lo haya hecho el anfitrión, y decir que hay un doble motivo para sentirnos contentos, orgullosos de estar aquí hoy. Por una parte, la presentación del número 29, nada menos que 29, de Cadernos de Estudios Locales, editado por el ejemplar la Asociación Germán Suárez Picayo, y por otra, lo que yo considero un más que merecido homenaje póstumo al que fue una de las mentes más brillantes que han nacido en esta bella ciudad de Sabia, que tiene a gala la denominación de la Perla de las Marinas. Me refiero a nuestro inolvidable amigo Eduardo Fernández Rivas, sin duda alguna uno de los mejores pintores gallegos de nuestros tiempos, exitoso escritor, gran conferenciante y destacado colaborador en prensa, radio y televisión. Mi más cordial felicitación a la Asociación Germán Suárez Picayo, organizadora de este acto y editora de este estupendo caderno que tienen ustedes en su poder y que figura con el atinado nombre o legado en Pérez de Oído de Eduardo Fernández Rivas, y a mis dos grandes amigos, Farruco, hermano del homenajeado, y Paco Pita, que ya cité antes, presidente de dicha asociación. A ambos mi agradecimiento muy sincero por haberme elegido para glosar en este caderno la polémica y fascinante figura de Eduardo, y también por permitirme presentarlo aquí y ahora ante ustedes. Es de justicia también destacar la docta intervención precedente a cargo de otro que me consta que fue gran amigo porque él mismo me lo comentaba, como dije, Juan Manuel Sánchez Quinzato Roja, quien fue profesor de Eduardo en la Universidad Senior, amigo personal suyo y también gran amigo de su querida madre. Un abrazo muy cariñoso y muy fuerte para mi admirada y querida amiga Pepita Rivas, madre amantísima de nuestro homenajeado y recordado Eduardo Pita. Rivas, perdón. Y mi gratitud personal a los compañeros del Club de Leones de la Comunidad Maripega que han tenido detalle de aplazar una reunión mensual que tiene que celebrar hoy para poder estar aquí. Lo cito porque Eduardo, y así figura en el caderno, tenía a gala, presumir, entre comillas, de el homenaje que el Club de Leones de la Comunidad Marinera le había hecho y las distinciones que le había otorgado, porque hay que decirlo,
Eduardo era muy generoso y siempre contribuía a las acciones benéficas del Club de Leones La Coruña. Como les dije ya, en este nuevo monográfico caderno he publicado una amplia reseña vital, profesional y personal de Eduardo Fernández Rivas, enriquecido por algunas fotografías que les animo y exhorto a leer. Es por ello que en esta intervención intentaré ofrecerles unas breves pinceladas, nunca mejor dicho, cuando hablamos de un gran pintor, sobre la impactante y enriquecedora existencia del ilustre aventurero, porque era un aventurero, amigo que nos reúne hoy en este histórico y emblemático lugar. Pero antes les diría que Eduardo, y a esta presentación homenaje, dediqué ayer mi diario artículo en los periódicos digitales felidato.com y noticias.com, información que también he colgado en Facebook, donde tengo 5.000 contactos en todo el mundo. Y también se lo he enviado a 572 personas que no son muy duchas en el manejo de la informática. A lo largo de mi dilatada vida periodística he tenido la suerte de publicar muchos artículos e informaciones en torno a las muy diversas actividades que Eduardo realizaba. Y aunque tengo por norma ser generoso de elogio y par con la crítica, con Rivas no tenía necesidad de eso, porque todo lo que hacía, siempre dije, hacía muchas cosas, pero tenía un gran mérito, que todas las hacía bien. También realicé hasta media docena de presentaciones de sus exitosos libros, en los que demostró una y otra vez sus grandes conocimientos como egiptólogo. Poco antes de morir, había rematado la corrección de su libro Entre las ruinas de Egipto, que, como dije, se ha convertido en su obra póstuma. Rivas fue uno de los mejores ponentes que tuve en los congresos de magia y brujería durante 25 años. Y también tuve el honor de publicar artículos y trabajos suyos durante los años que dirigí el periódico Coruñés, el periódico El Foro Coruñés, en los que el antiguo Egipto casi siempre era el eje de los artículos y comentarios de Eduardo Rivas. Sin pretender mostrarles ahora una referencia exhaustiva de la enorme y destacada labor cultural y artística de Eduardo Fernández Rivas, me parece oportuno ofrecerles unas breves pinceladas de su vida y de sus quehaceres tan exitosos como diversos. Rivas estudió dibujo y pintura en Sada, aquí en su ciudad natal, con Salvador Querol, y en La Coruña continuó su formación académica con Aurelio de Lombera. Al tiempo que cursaba bachillerato, asistió a clases en la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña. Según me comentó el propio Eduardo, fueron años muy duros y muy intensos, y más tarde hizo varios cursos de solfeo y piano en el Conservatorio de La Coruña. Decía Rivas que los grandes maestros de la pintura universal, que desde muy joven admiró en el Museo del Prado, fueron los que más aportaron a su formación, sobre todo Velázquez. Años más tarde, su influencia se incrementó con obras maestras que contempló en los más destacados museos de Europa y de América. Velázquez, Goya y Picasso fueron, según comentaba Eduardo, los tres pilares en los que se sostenía. Entre los 18 y los 20 años, Rivas se consagró en la ciudad herculina como gran pintor de retratos. En el estudio de Aurelio de Lombera realizó los de varias personalidades académicas de finales de los años 60 del pasado siglo. Lombera le llamaba su diamante en bruto, debido a sus excepcionales cualidades artísticas y a una rebeldía que le diferenciaba notablemente de los colegas de su época. Su obra se enmarca en las tendencias artísticas de la generación de los 70, desarrollando diferentes manifestaciones en el hacer de su arte, propias de la evolución de un hombre inquieto y magnetizador. Su lenguaje personal, como indicó Pérez Quintana, era expresionista, matizado por una composición cuidada y unas tonalidades fuera de lo común, reveladoras de un espíritu innovador y aventurero. David Morrison, famosa crítica de arte inglesa, escribió: estamos
ante un artista original, de una rebeldía poco frecuente en los tiempos que corren, que logra crear una obra personal libre de influencias frívolas. Rivas es uno de los pocos artistas capaz de enfrentarse a las tendencias del momento y sentar las bases de una nueva corriente pictórica. Su obra jamás nos dejará indiferentes. Rivas realizó numerosas exposiciones individuales en varias ciudades de Galicia, así como Madrid, Nueva York o Italia. Participó en varias muestras colectivas en Galicia, Madrid, Sevilla, Málaga, Santander y Caracas. Fue invitado a participar en ferias internacionales de arte en Canadá, Suiza, Francia, Estados Unidos, etc. Y participó en 2 convocatorias de Euroart en Barcelona. Sus cuadros forman parte de importantes colecciones privadas, tanto en España como en el extranjero, y entre otras instituciones figura obra suya en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Ayuntamiento de La Coruña, Diputación Provincial, Palacio de Congreso de La Coruña y la colección Alubar de Barcelona. En el año 2000 tuvo 3 exposiciones en Bolonia, Italia, que entonces era la capital europea de la cultura, y fue invitado a participar en el programa 2000 de una de las galerías de arte más renombradas de esa ciudad, la Caribe. He de resaltar que Rivas siempre tuvo en esa zona de la Padania un éxito artístico extraordinario. Prueba de ello es que su obra sigue figurando habitualmente en los más importantes catálogos artísticos de Italia. En la página 126 del volumen 34 de la Gran Enciclopedia Gallega se resalta que la prestigiosa revista de arte Temas, editada en Nueva York en su número 554 de marzo de 1998, afirmaba con rotundidad: Eduardo Fernández Rivas, por méritos propios, tiene ya un lugar destacado en la plástica internacional. Rivas, considerado el talante totalmente renacentista por la cantidad de materias que abarca y de una sensibilidad desbordante, decía también que desde muy joven había sentido la llamada de los faraones y por eso a una edad muy temprana se dedicó a recorrer y a estudiar el Antiguo Egipto. Son de mencionar sus viajes anuales por todo el país del Nilo y resaltar el alto nivel que había alcanzado como egiptólogo. Investigó tanto en museos como en yacimientos arqueológicos y adquirió los trabajos de los grandes egiptólogos investigadores que se publicaban en distintos medios, atesorando de esa manera una importante biblioteca especializada. Sobre el mundo faraónico, desarrolló gran actividad como conferenciante, tanto en asociaciones culturales como en centros académicos, con intervenciones frecuentes en diferentes medios de comunicación. Durante el bienio 1998-1999, en Canal 60 Televisión Coruña, llevó el programa semanal en las riberas del Nilo, de 1 hora de duración, en torno al misterioso mundo del Egipto faraónico, presentando los trabajos de campo que había realizado en ese fascinante país. Publicó ensayos históricos, tanto en diarios como en revistas de tirada nacional, como es el caso de la conocida revista Moisés, Alejandro Magno en Egipto, Amaro Sefer, etc. Miembro de la Asociación Española de Egiptología, también formaba parte de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría y además era académico de la Academia Internacional de Marino di Lettere Anticense de Italia. Rivas siempre presidió sus actividades pictóricas de un estudio serio, de una paciente investigación y de un profundo conocimiento del asunto tratado. Enamorado de la civilización del Antiguo Egipto, como dije, preparó alguna obra suelta sobre el tema o una colección completa, como la titulada En las riberas del Nilo, que presentó en el año 1998 en la Galería Yadí de Nueva York. La revista de arte Temas consideró su exposición como una explosión de color, de vocaciones misteriosas. Ciertamente, su sensibilidad cromática se traduce con frecuencia en fenómenos lumínicos de gran fuerza expresiva. Entre junio del año 2003 y septiembre del 2004, Rivas colaboró la madrugada de los miércoles en el programa Milenio de la Radio Galega, dirigido y presentado por Antón Remolido,
mostrándonos a través de su cálido verbo durante nada menos que media hora diferentes aspectos de la civilización del antiguo Egipto, narraciones que ilustraba y animaba con sus impactantes experiencias personales en aquel país. Desde diciembre de 2003 y hasta julio de 2004, Eduardo colaboró como analista político, social y cultural en el programa Perdidos en el Tiempo de Onda Coruña TV, dirigido y presentado por Loli Rivas, que se emitía de jueves a domingo en diferentes franjas horarias. Colaboró también con ensayos diversos en Revista Mensual de las Artes de Barcelona. Desde enero de 2005 publicó un ensayo sobre Moisés, basándose no en la Biblia, sino en las propias investigaciones que él había hecho en los restos arqueológicos conservados en el Museo del Cairo. Desde agosto del año 2005 y hasta abril del 2007, retomó las colaboraciones semanales como analista social y político en la cadena Onda Coruña Televisión, en el programa titulado Vivir en Onda, que se emitía los jueves a partir de las 10 de la noche. En mayo de 2008 tuve la suerte de presentar en el FNAC de La Coruña su gran libro Dioses y Faraones, Misterios de la Religión Egipcia, que fue un éxito rotundo. Bajo su título Sueños proféticos, milagros y magias en el país del Nilo, Rivas nos mostraba y nos muestra aspectos muy poco conocidos del antiguo y subyugador Egipto, a cual más interesante, fascinante y sorprendente. En octubre de 2014 presenté en la Capilla de San Roque, en esta ciudad, su exitoso libro Carecer Amado de Paz, otra gran obra sobre temática egipcia que más tarde presentaríamos en el Sporting Club Casino de La Coruña, en el Cine Servicio Múltiple de Culleredo, en el Corte Inglés de La Coruña y en el FNAC Herculino. Eduardo Fernández Rivas, que hoy hubiese cumplido 71 años de edad, como recordaba Paco Pita, falleció en noviembre de 2016, de forma inesperada y repentina, dejando en muchos de nosotros un vacío existencial muy difícil de llenar. Olvidé citar que también colaboró en un programa de que yo formaba parte también en televisión todas las semanas, y que por su espíritu inquieto, por su forma de ser crítico pues hubo más un roce y problema con la directora del programa, pero como era tan bueno, digamos que la amnistiaron y Rivas siguió formando parte de esa tertulia que era realmente imperial, porque se tocaban todos los palos sin ningún tipo de conducción política, porque de hecho estábamos situados casi estratégicamente unos frente a otros. Éramos 6, 3 casi de un lado más tendente a la izquierda y los otros más hacia la derecha, pero con un tremendo respeto, un orden increíble. Yo nunca participé en un programa de debate o una tertulia que se mantuviese el orden y el respeto de tal manera. Y antes de rematar, aunque no se dijo, quiero recordar mi reiterada petición para que el Ayuntamiento de Sala se decida a hacer el Museo Rivas. Sin más dilación, porque no es hacer el museo, deberían de nombrarle hijo adoptivo y también dedicarle una calle. Creo, de verdad, aparte de la amistad, yo tengo muchos años y soy riguroso en lo que a información se trata, no opinión, cada uno tenemos la nuestra. Yo por eso distingo siempre entre información y opinión. Desde el punto de vista informativo, Rivas se lo merece, porque, señores, está muy bien, pero no basta con una simple sala en la Capilla de San Roque. Muchas gracias, salud y paz mental a todos. Moitas gracias, Roberto. Agora,
antes de rematar, quixéramos dar participación a todos os que o desesen queran falar ou decir algo de Eduardo. Eu, se me permitides, vou invitar a facelo no que no seu tempo foi alcalde, está aquí presente, Ernesto Anido, e que cando ele era alcalde conseguiu, acordaron, editar dúas publicacións fantásticas que recollen numerosísima información sobre o pintor sadense. Dous libros que no caderniño aparecen as súas fotografías e que se titulan os dous iguais: Rivas, el espírito de la libertad. Un é este e outro, non me lembrei de traelo, pero en formato máis pequeno, que se sacaron no ano 2012. Entón, Ernesto, si te saben, entón, queres decir algo? Gracias, moi boas noites a todos. Moitísimas gracias, Paco, por a túa invitación, especialmente a Farruco, que me chamou para ser partícipe deste momento entrañable. Bueno, para mí é un orgullo formar parte deste momento. Gracias por a invitación. Pepita, sempre tes un biquiño guardado, non sei en onde, sempre tes un biquiño guardado para mí. Bueno, que sepas que cando eu fui alcalde estes 4 anos, tuve, como dicía o profesor, unha relación con él corta un tempo, pero moi intensa, un tío que enchía moito, un tío que me chegou a alma, de verdad. Tiñamos moito aprecio, como decía Roberto, o mellor estaba unhas antítesis do pensamento cada un, pero moito respeto, moito cariño, e nos dimos moitos abrazos, que iso é unha cosa importante. E, bueno, está todo dito por parte dele. Eu teño moitas anécdotas con ele nestes 4 anos. Unha única anécdota que teño moi graciosa, que cando comentaba Paco do tema do libro, peleamos como temos que pelear moitas veces para pedir as cousas e para conseguilas con a Diputación, para que incluyeran o libro. E, bueno, me veo ao despacho o tema do maquetado do libro, a súa maneira. E eu, bueno, acabou a intención, fui a Diputación, peleamos polo tema, na Diputación a semana me chaman e me digo, oye, isto está ben, pero vamos a modificar a maquetación e todo eso, tal. E, bueno, vale. Chamei a Eduardo e dixe, Rivas, ven por aquí que tens que comentar unha cousa. E dixe, mira, que está na Diputación dicindo que hai que modificar o maquetado, mi madre. Outra cousa e dixe, madre mía, encendeu o home para atrás e dixe, pero Eduardillo, non te poñas así, nin Eduardillo, nin Ernestillo, para agora mismo ese home e que non me toca un cuadernado, nin un maquetado e que publiquen así o libro. E así foi, non? E creo que entre todos fixamos unha publicación moi digna e, bueno, que estamos moi orgullosos deso. Nada máis, recollemos o guante, creo que estamos aquí moitos componentes da corporación, está o señor alcalde aquí tamén. Bueno, eu creo que podemos propoñer, alcalde, se che parece, pois o que dixo Roberto, que é unha cousa mellor máis fácil, máis inmediata, que é o tema merecemento de poñer unha cousa, non? Por tanto, alcalde, pues, bueno, teríamos todos a corporación, creo que a unanimidade que se merecería e que se merece Eduardo. Bueno, muchísimas gracias e moitas gracias. Eu tiña pensado invitar a Benito para que fora a última intervención, pero, bueno, xa que che citaron agora, entón che cedo a palabra, alcalde, o que ti estimes. Bueno, ante todo, unha vez máis, non me canso de decirlo, agradecer a Asociación Suárez Picayo a organización de outro evento cultural como unha asociación que está dinamizando de maneira tremenda a vida cultural do noso povo. Despois agradecer tamén a toda a familia de Eduardo, que sempre se mostran colaboradores moi atentos que buscan
na interacción con todas as institucións, tamén co Concello, nos estamos moi orgullosos e procuramos atender algunhas das súas peticións, non todas, como se escoitou, non todas son tan fáciles. Despois, quería falar de Eduardo, pero non me atrevo, desde logo, si Juan Manuel, Roberto, Farruco, Paco e todos os que me precederon, que teñen un coñecemento máis amplio sobre arte que podo ter eu, non me atrevo a valorar como artista primeiro porque é evidente, outra porque non podería destacar nada del, pero sí que vou a destacar unha cualidade como persoa que lle fai moita falta a calquera pobo e tamén a Sala. Hai que destacar de Eduardo que cando estaba convencido de unha cousa tiña a iniciativa, o valor, era unha persoa sobre todo valente e sabía que iba a ser criticado, que iba a tomar decisións polémicas, pero ele estaba convencido de que se o facía ben, seguiría cara adiante, seguiría pelexando porque conseguir o seu obxectivo e desde logo era incansable. Eu teño que decir que a veces viña con propostas que te parecerían inicialmente increíbles, que te acababa convencendo, pero porque sabías que non iba a parar hasta conseguirlo. E daquela, como sabías que non iba a parar, facíache intentar seguilo, pero seguilo, porque collelo parecía algo imposible. Por eso necesitamos de moita xente con esa iniciativa, con ese convencemento. Eu tamén consideraba, como decía Ernesto, podía estar nas antípodas de Ernesto ideolóxicamente, pero que nas miñas a mí tamén parecía que a veces estaba, porque certamente era moi peculiar, sí que decías que non podías chegar a concretar nada, pero era, desde logo, unha persona digna de admiración por eso, porque sabía, estaba moi convencido do que estaba facendo, de que podía propoñer, do que podía mellorar o noso pobo, pero sempre desde un punto de vista que non tiña esa soberbia e prepotencia que, ao mellor, moitas veces aos artistas se lles presupón, e el non, el viña desde unha mirada casi horizontal e de igualdade a propoñerte algo que o resto, como ben decía Juan Manuel inicialmente, non estamos nin preparados para asumir, pero el xo explicaba, era capaz de intentar convencerte. Desde logo, nada máis, porque me parecería, como ben dixen inicialmente, falar da súa obra ou dos seus coñecementos sobre Xipto, que era moi pretencioso só decir eso, non só decir que tiña moita iniciativa e se percibía o seu grado de coñecemento nunha pequena conversación. Eu creo que falei 3 veces con ele na miña vida. A primeira me quedei gratamente impactado do seu grado de coñecemento de todo, pero sobre todo, como digo, desa gran iniciativa e valentía e non ter temor a equivocarse, porque se te equivocas é porque o intentache, el volvería a seguir pelexando. Creo que deberíamos copiar, creo que eu por lo menos o admiro por eso, eu seguirei sempre admirando, porque tiño o convencemento de que el podía aportar moito e desde logo que aportaba. Moitas gracias.